El escenario político actual ha sido vocero de las controversias más graves respecto a la forma de las instituciones mexicanas. Yo creo que una de las más delicadas son aquellas que cuestionan la forma de integración del Poder Judicial. Sobre todo en cuanto a la legitimidad de las personas que son designadas ministros. Sería irrazonable que si desde Trigarantes cuestionamos el modelo presidencial del gobierno y con ello la conjunción de la jefatura del Estado con la de este mismo, seamos detractores de cuestionar también las formas del Poder Judicial. Aquí es un hecho que Andrés Manuel ha tocado una fibra sensible, y es que independientemente de si las formas del gobierno, el Poder Judicial, entre todo esto también son adecuadas o no, nos encontramos con una crítica a su funcionalidad, y es que no están cumpliendo con el propósito por el cual fueron creadas. La falta de representatividad de las instituciones son el problema. Es sencillo querer dotarse de legitimidad y arguir que constituciones pasadas contemplaron modelos disque más democráticos a la hora de elegir a los representantes del Poder Judicial, en especial a los ministros de la Corte, que son los que más problemas han ocasionado a la presidencia. Al considerar las constituciones mexicanas de 1824, 1857 y 1917 en su texto original, se concluye que el mecanismo para la integración de ministros de la Suprema Corte de Justicia se realizaba mediante elecciones, ya sea por las legislaturas locales o por los integrantes de la Cámara de Diputados, los cuales, en mayor o menor medida según se vea, representan la voluntad popular. Por ello, podemos concluir que anteriormente se contaba con un procedimiento más democrático para la conformación de nuestro máximo tribunal, olvidando que las formas más directas en la representatividad respondían a un México, como ocurría en otras naciones, con una ciudadanía más acotada. En el propio 1857 se religió a Ignacio Comonfort como presidente de México con un apoyo de más del 92% de un colegio electoral de menos de 10,000 personas. El colegio electoral era electo, en teoría, por los ciudadanos, en un México inhóspito, donde la certeza de esto no podemos tener. En 1824 la demografía electoral era de 38 personas, 30 de las cuales dispusieron que José Miguel Adaucto Guadalupe Victoria fuera presidente. Ahora bien, Godoy nos ejemplifica cómo la Constitución de 1824 prescribía la elección de los ministros en manos de los congresos locales. La Constitución de 1824 dispuso sustancialmente lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia se integra por 11 ministros, pudiendo el Congreso General aumentar o disminuir su número. Sus integrantes fueron electos en forma perpetua y solo podían ser removidos con arreglo a las leyes de esa época. Los ministros eran electos por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos. Dicha votación se hacía todo en un mismo día. Congresos que la ciudadanía elegía, es decir, había una elección indirecta, quienes conformaban listas que después la Cámara de Diputados Federal terminaba de filtrar. Por su parte, la Constitución de 1857, nos presume Godoy, prevía la elección de los ministros de la Corte igual en Cámara de Diputados. Hoy, en cambio, la terna que se somete al Senado de México viene desde la presidencia, porque la última elección es eso, una elección tomada también en últimas instancias por los representantes de los estados, los senadores, quienes también son electos. Ernestina Godoy, en este acto de proselitismo de la coyuntura judicial, dice que las designaciones de los ministros antes eran más democráticas, pues al venir de la Cámara de Diputados, ya sea locales o por última disposición de la federal, y al ser estos representantes de la ciudadanía, habría más legitimidad. ¿Nacerá acaso del problema de politización que Arturo Saldívar fraguó durante su presidencia en una clara adhesión a la agenda progresista? No siendo el problema que la norma tenga contenido político, sino que el criterio de la resolución de las controversias no sea la atención a la coherencia normativa, sino a la generación de nuevo contenido y contenido político, ahora sí, con el cual entonces los ciudadanos sí se ven impotentes porque su programa político
advenido a jurídico, ahora sí nunca se consulta con ellos. Pero resulta que no es esta la fuente de la controversia, sino que después de Andrés Manuel haber propuesto a 4 ministros, no pudo refrenar sus proyectos ni siquiera entre aquellos a los que propuso. Al presidente lo elegimos nosotros, si obviamos que estamos inmersos en una maquinaria mediática más grande. A los senadores también. Son representantes de la abstracción llamada la soberanía de los estados. Hay una elección indirecta. Si nos tomamos el lujo de elegir una ministra con una tesis de titulación probadamente plagiada, es porque nos tomamos el lujo de elegir a un presidente que representa bien el espíritu de esa misma decadencia. Y porque nos tomamos el lujo de elegir senadores que permitieron que ésta llegara a la Corte. De los datos que da a conocer, pues es la eventual integración del Congreso de la Unión, en donde pues actualmente el Senado de la República pues parece que será prácticamente en su totalidad para la coalición Juntos Haremos Historia, en donde pues ha ganado 24 de los 32 estados para Morena y sus aliados. No estamos en contra de replantear el funcionamiento de las instituciones, pero el replanteamiento que entre garantes hacemos, por ejemplo, nace de procurar que esas instituciones atiendan a la esencia de la nación. Plantear el nacimiento de una nueva cultura política para evitar advenedizos que, precisamente, nos ponen ministros en la Corte que ni profesionales en derecho deberían ser. En cambio, aquí la crítica no es esa, sino el berrinche del presidente. Y él no quiere, como parecería que Godoy nos sugiere, que sea la Cámara de Diputados quien elija a los ministros para evitar que estos se enloden en un procedimiento electoral que vendería sus criterios jurídicos al interés político, sino que la obviedad que Andrés Manuel plantea es que se enloden en la política y que vendan su criterio jurídico a una corriente partidista. Es un acto de soberbia, pues cree que tiene monopolizada nuestra preferencia electoral, razón por la cual cree que entonces tendría a la mayoría de ministros de siervos.